Y hoy nos toca Santiago, del capítulo 1, versículos 19 al 27. Santiago comenzó el capítulo 1 enfocándose casi completamente en las pruebas, en las dificultades, en las tentaciones del cristiano. Y ahora, al llegar casi al final del capítulo 1 de Santiago, vemos aquí en alguna manera una culminación de lo que son las tentaciones, de las decisiones que debemos de tomar en medio de las tentaciones. Y hermanos, en esta mañana vamos a ver 4 puntos, porque este pasaje se divide en 4 puntos, pero ¿por qué les comento esto? Les comento esto porque la conclusión está en medio de este pasaje, y es en verdad mi mayor deseo tratar de comunicarles de la manera más clara, porque desde hace 3 semanas que empecé a estudiar por este sermón, por esta enseñanza, hermanos, cómo me ha ayudado en mi propia vida, en diferentes pruebas, situaciones, y ese es mi deseo también, que lo sea para usted. Básicamente, este pasaje, después de una vez más de haber introducido el tema de tentaciones por 18 versículos, aquí nos enseña cómo obtener victoria, cómo vencer las tentaciones. Así que es un pasaje clave dentro del libro de Santiago. Y vamos a comenzar leyendo el pasaje. Permítame dar lectura a los versículos 19 al 27 de Santiago capítulo 1. Por esto, mis hermanos, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras vidas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Hermanos, a simple leída, parece que este pasaje toca 3 temas distintas. Y en esta mañana vamos a ver por qué todo lo que acabamos de ver trata con un solo tema, el de tentaciones. ¿Cómo vencer las tentaciones? Primero, el primer mandato, la primera instrucción que nos da de entrada es no airarse. No airarse. Estamos en Santiago 1:19. Comienza de esta manera: por esto. ¿Ok? ¿Sí lo están viendo ahí, hermanos? Dice por esto. ¿Qué quiere decir? ¿De qué está hablando? ¿Ok? Está concluyendo algo. Acaba de decir algo y dice por esto. ¿Y qué estaba hablando?
En el versículo 16, Santiago había dicho lo siguiente: hermanos, dice, no erréis. Y no vamos a ver todo ese pasaje. No sé si se acuerdan, hace 2 semanas, no erréis de qué. ¿De qué? De todo lo perfecto viene de lo alto. De que Dios no es el que tienta. De que caemos en tentaciones cuando por su propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. ¿Se acuerdan? Por eso Santiago decía, no erréis. Y por eso dice ahora Santiago en el versículo 19, por esto, para que no nos confundamos, para que no mal atribuyamos a Dios, para que no digamos, es que Dios ya me dejó, para que no digamos otra cosa, por esto, para no tomar una decisión errónea, ¿qué dice? Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo aquí Santiago? Dice, Santiago sabe que la reacción natural en una tentación, ¿cuál es? Nos enojamos. Cuando algo sale mal, cuando las cosas no salen como queremos, cuando nos atacan, cuando sucede cosas que están fuera de nuestro control, naturalmente nos enojamos, nos enfadamos y estamos ya detrás de esa persona, queremos matar a esa persona, no sé, queremos y tenemos malos pensamientos para esa persona. Cuando estamos en tentaciones, por eso dice Santiago, sea pronto para oír, Santiago dice, espérate, no tomes ninguna decisión rápido, pronto, espérate, aguanta, sea tardo para hablar, refrena tu lengua. Espérate un poquito más, dice, sea tardo para airarse. Y da la razón del por qué. Hermanos, cuando estamos en tentaciones, cuando algo sale mal, cuando en el trabajo, en las finanzas, en la familia, con los vecinos, con algo, es que tan fácilmente nos enojamos y nos enfadamos. Pero Santiago explica por qué. ¿Sabe que la reacción natural es ira? ¿Por qué? Él mismo explica, porque la ira de Dios, ira del hombre, perdón, no obra la justicia de Dios. Y Santiago lo explica muy sencillamente, dice, cuando nos enojamos, aunque seamos cristianos, aunque sea pastor, si nos enojamos, dice, es que Dios no puede obrar. Dios no puede obrar, y es que es tan fácil enojarnos. Entonces, si estamos llenos de ira, Dios no obra. Entonces, cuando recibo una mala noticia, y créanme, hemos tenido bastante, más que necesario, más que necesarias, malas noticias en las últimas 2-3 semanas, en nuestra vida personal, en diferentes asuntos, y créanme, híjole, ha sido una prueba, porque es tan fácil enojarnos, Entonces, pero dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Ok? Quiero que noten, al final dice, no obra la justicia de Dios. ¿Sabe qué quiere decir eso? Dios está observándonos en las tentaciones. Por eso da esta promesa. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Quiere decir que si nos aguantamos, de alguna manera Dios dice, yo al final de cuentas voy a hacer justicia, porque Dios es justo. Yo al final de cuentas te voy a ayudar. Pero cuando nos enojamos, cuando nos airamos, eso no sucede. Entonces, ¿qué hacer? La primera decisión que debemos de tomar es la siguiente: no enojarnos, no airarnos, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hermanos, es fácil decir, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué a mi familia me pasa esto? Y nos ponemos a enojar. Pero yo quiero animarles primero a aguantarnos, decir, Señor, ¿qué tienes para mí? ¿Por qué está pasando esto? El no enojarnos. En segundo lugar, el enfoque que le debemos de dar en las tentaciones. Y aquí Santiago presenta la conclusión. Ok, entonces si no ponen atención en todo el sermón, pongan atención en los siguientes 3 minutos. El enfoque. Ahora, estamos en Santiago 1, versículo 21. Él dice, por lo cual, ok, una vez más, ¿de qué está? Quiero que noten la progresión. Dice, por lo cual, ¿de qué está hablando? Sabiendo esto, sabiendo y entendiendo de que yo enojarme
no va a cambiar nada. Es más, yo enojarme no va a obrar la justicia de Dios. Y Santiago continúa diciendo, por lo cual, entendiendo esto, dice, desechando toda inmundicia. ¿Ok? Ahora, Santiago sigue explicando, ahora, ¿qué es inmundicia? Dice, hay que desechar toda inmundicia. Inmundicia aquí literalmente es suciedad moral, pero déjeme aplicarlo a las tentaciones. No sé si a usted le ha pasado esto, hay veces me ha pasado a mí esto. Esto quiere decir, esto es todo lo que nos imaginamos en una tentación. Déjeme poner un ejemplo fácil. Estamos manejando y alguien se nos mete. ¿Qué es inmundicia? Espero que choque. ¿Dónde está el policía? Espero que lo agarre. Ese mal deseo que tenemos, ¿verdad? Toda inmundicia, porque la inmundicia tiene que ver con la moralidad. Obviamente aplica en muchas áreas más, ¿verdad? Pero básicamente es todo lo que nos imaginamos mal. Ay, espero que a esa persona en verdad le pase algo malo. Por malo. Ahora, entonces en las tentaciones, cuando nos enojamos, podemos pensar eso. Y por eso Santiago dice, desechando toda inmundicia. Y no solamente eso, él continúa, y noten esto, y abundancia de malicia. Abundancia de malicia. Esto es, dice abundancia, esto es la actitud de querer esparcir mal. Abundancia de que haya mal en el mundo o a mi alrededor, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿De qué está hablando? Porque cuando nos enojamos, hermanos, nosotros pensamos así. Deseamos todo el mal posible al que nos está haciendo mal. Deseamos que algo malo le pase. Y Santiago dice, sabiendo que la ira del hombre, primero, no obra la justicia de Dios. Pero en segundo lugar, por lo cual, desechando toda inmundicia, toda abundancia de malicia, dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Hermanos, este es, permítanme decirlo así, el tesis, el mensaje central de este pasaje. ¿Cómo salir adelante? Dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Una vez más, cuando estamos en una situación crítica, injusta, reaccionar en ira es natural, es de lo más natural. Y Santiago lo contrasta con la palabra de Dios. Pero hermanos, mírenme acá, aunque si tienen ojos grandes, si tienen ojos pequeños, no importa, mírenme acá, porque esto es tan importante. Pero noten esto, no es la palabra de Dios que es la clave. Es la palabra implantada que es la clave. ¿Ok? Y déjenme explicarles lo que eso quiere decir. Ok, entonces no es la palabra de Dios superficial. Hermanos, los ateos conocen la palabra de Dios. Aunque no amen al Señor, todos conocen la palabra de Dios. Pero ¿qué quiere decir implantada? ¿Cómo que implantada? ¿A qué se refiere? En pocas palabras, la palabra de Dios que ya echó raíces en mi corazón. La palabra de Dios que ya echó raíces en mi corazón. Es decir, que ya es parte de mí. Hermanos, la clave no es el conocimiento. Todos sabemos el versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todos conocemos los versículos, ninguna tentación nos ha sobrevenido que no sea humana. Todos sabemos que a los que aman a Dios todo les va a ir para bien. Pero no es el conocimiento, sino es la palabra de Dios que ya tenemos convicción en nuestro corazón. Entonces, pero quiero que noten lo que parece una contradicción. Ahora, es palabra implantada, pero dice, recibid. ¿Cómo? ¿No está ya en mi corazón? Es lo que dice, recibir con mansedumbre la palabra implantada. Pero ¿cómo que recibir? ¿Cómo que recibir? Y ahorita vamos a regresar a esta idea de recibir la palabra.
Pero en pocas palabras, recibir requiere una actitud humilde delante de Dios. Por eso mansedumbre, decir, Señor, yo te necesito. Recibir con mansedumbre la palabra implantada. O sea, ya está en mi corazón, pero ¿cómo que recibirlo? Y al final permítame explicar eso. Pero ahorita quiero enfocarme en la mansedumbre. Y esto es muy importante, hermanos. ¿Por qué? Quiero que vean lo siguiente. ¿Por qué? Porque la ira y la mansedumbre no pueden coexistir en el corazón del hombre. O soy manso delante de Dios, o estoy enojado. Y ya vimos aquí que la ira del hombre no puede obrar la justicia de Dios. Pero necesitamos mansedumbre, una actitud de reconocer, Señor, te necesito. Estoy quebrantado, yo no puedo sin ti. La ira y la mansedumbre no pueden coexistir en el corazón del hombre. Por eso, hermanos, regresando a Santiago 1:21, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Con mansedumbre, la cual puede salvar vuestras almas. La cual puede salvar vuestras almas. Una vez más, no estamos hablando de la salvación por gracia, por fe. Estamos hablando de la salvación en las tentaciones. Literalmente que Dios nos pueda ayudar. Porque Él está escribiendo a quién, a la diáspora, a las 12 tribus de los cristianos judíos que estaban dispersos fuera de Israel. A ellos está escribiendo Santiago, entonces estaba escribiendo a una audiencia que ya eran salvos. Pero aquí está hablando de que Dios nos puede salvar o sacar adelante o darnos victoria en las tentaciones, en las tribulaciones. ¿Ok? Entonces, lo que nos salva no es necesariamente la palabra de Dios, pero aquí está el fruto de la palabra de Dios en nuestras vidas. Ok, regresando al mismo tema. Entonces, no es la palabra de Dios, pero es la palabra de Dios que ya ha producido fruto, que ya ha echado raíces, que ya es nuestra convicción, que ya ha tomado lugar en mi vida. Y eso es tan importante. ¿Dónde más encontramos ese concepto? No es el conocimiento de la Biblia, pero es el fruto del Espíritu, ¿verdad? También usa esa analogía. ¿Okay? Entonces, una vez más, ser espiritual no se trata del conocimiento, sino del fruto de ese conocimiento, si me lo permiten decirlo de esa manera. ¿Okay? Ahora, estoy tratando de explicar lo mismo en diferentes maneras. Tratar de explicar, recibir con mansedumbre la palabra implantada. Ok, ahorita al final vamos a regresar a eso porque eso es clave. Pero por ahora quiero que entendamos eso. Quiero que entendamos eso. Entonces, ¿qué es recibir? Santiago sigue explicando. Ok, Santiago sigue explicando y ahorita vamos al versículo 22. Dice, pero sed hacedores de la palabra. ¿Ok? Ahora, desde el versículo 22 hasta el final, versículo 27, Santiago él da sus propias explicaciones y ahorita vamos a ver cuáles son. Dice, pero sed hacedores de la palabra. Él mismo está aclarando lo que quiere decir recibir la palabra implantada. ¿Qué es recibir? Y él explica, es ser un hacedor y no tan solamente ser oidores. Otra vez, se trata del fruto, se trata de hacer, se trata de ponerlo en práctica. ¿Ok? Dice, sed hacedores de la palabra. No solamente oidores, ¿por qué? Nos engañamos a nosotros mismos. La clave en una tentación, en sus pantallas, se encuentra en la palabra de Dios, pero no vemos cambios, porque lo consideramos, mas no lo hacemos. Esa es la diferencia, hermanos.
Y ese es el reto que Santiago nos deja. ¿Qué hacer en tentaciones? ¿Qué hacer en las pruebas? Seguramente todos tenemos más de una prueba en nuestras vidas en este día. ¿Qué hacer? No cambiamos porque consideramos, qué bueno que estamos aquí, hermanos, en la iglesia, pero no lo hacemos. No lo hacemos. Ok, en los siguientes versículos Santiago continúa explicando para tratar de entender lo que es el recibir. ¿Qué es el recibir? ¿Cómo que recibir? Okay, porque esa es la clave, recibir la palabra de Dios. Versículo 23. Él explica, comienza diciendo, porque si alguno es oidor de la palabra, noten cómo él está explicando, hace mucha explicación. ¿Ok? Y ahora dice, porque si alguno es oidor pero no hacedor, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Dice, el que es oidor de la palabra, mas no hacedor. ¿Qué decía en el versículo anterior? Nos engañamos a nosotros mismos. Si somos oidores, hermanos, miren acá, si somos oidores pero no hacedores, nos estamos engañando. Dice, este es semejante a aquel que considera. Sí, hermanos, sí consideramos. Pero, ¿qué dice? Versículo 24. Él se considera a sí mismo y luego se olvida de cómo era. Hermanos, ¿por qué no cambiamos? ¿Por qué nuestras tentaciones no salimos adelante? Porque aquí está, hermanos. La clave de las tentaciones no se trata de las tentaciones, se trata de la palabra de Dios. La tentación abruma, nos estresa por un tiempo. ¿Qué busca Dios? Dios espera, otra vez. Dios espera que nosotros dependamos más en Él. ¿Qué esperamos nosotros? Nos olvidamos. Dios busca transformarnos, pero nosotros buscamos que Él nos dé la solución. Esa es la diferencia, hermanos. Ese es el problema. Dios busca cambiarnos en esta situación. Dios usa las dificultades para cambiarnos, pero nosotros queremos que Dios nos solucione. Ok, quiero que noten. Si alguno es oidor, no sé si notan, hermanos, Santiago no nos felicita por ser fiel en escuchar la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Es una advertencia de que si solamente somos oidores y no lo hacemos. Entonces, hermanos, qué bueno que somos fieles. Eso agrada al Señor. Pero aquí está la realidad, hermanos. La fidelidad es un medio, no el fin. La fidelidad es un medio, no el fin. En un matrimonio, yo ser fiel a mi esposa no es la finalidad. No le puedo decir, pues yo ya te fui fiel. No, sino que ser fiel es un medio para llegar al fin, no sé, hacer una vida juntas, poder amarnos mejor, poder disfrutar, etcétera, etcétera. La fidelidad es un medio, no un fin. La fidelidad permite que la palabra sea implantada. Que no solamente conozcamos, sino que en verdad la palabra de Dios eche raíces en mi corazón. Pero el fin es que esa nos transforme. Vamos, no sé si me estoy explicando. Yo sé que me estoy dando un poquito de vueltas, pero porque quiero explicar el mismo punto de diferentes ángulos de la mejor manera posible. Entonces, no es la fidelidad el resultado. Entonces, no nos digamos, ya fui a la iglesia, ya, Dios me va a bendecir. No es así la cosa. La fidelidad permite que conozcamos mejor la palabra de Dios, pero al final de cuentas tenemos que ser hacedores de la palabra. ¿Okay? Por eso dice, mas el que mira atentamente, ¿ok? Mira atentamente, noten el contraste. Entonces, no es solamente considerarnos y después olvidarnos, a ver cómo está mi cara, ¿no? Y usa el ejemplo del espejo.
pues cómo estamos vestidos, cómo están mis dientes, si tengo algo, y bueno, luego nos olvidamos. Pero aquí dice, mas el que mira atentamente, la idea es mirar fijamente para satisfacer la curiosidad. Esa es la idea. O sea, estoy enfocado hasta que sepa qué es lo que estoy viendo. De eso está hablando. Intentar comprender mi situación, mis fallas, mis debilidades. ¿Qué dice? Mas el que mira atentamente, ¿en qué? En la perfecta ley. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, nos recuerda de la integridad de la palabra de Dios. Dice, la de la libertad, nos recuerda de su capacidad. Y dice, y persevera en ella, nos recuerda de la lucha espiritual, de perseverar una vez más. Dice, y reitera lo mismo, no siendo olvidadizo. Hermanos, ya van 3 veces que Santiago dice lo mismo. No siendo olvidadizo, sino hacedor de la obra. Otra vez lo reitera. Ahora, quiero que me escuchen aquí. Dice, este será bienaventurado en lo que hace. Este será bienaventurado en lo que hace. Si los perdí hace rato, quiero recuperarlos aquí otra vez. Déjenme explicarles esto, porque esto es tan importante. ¿Listos? Antes de emerger de su problema, uno emerge primero en su pensamiento. ¿Ok? Antes de salir del problema, Dios primero nos cambia nuestra manera de ver las cosas, de considerar las cosas. Otra vez, vamos al versículo 25. Dice, sino hacedor de la obra. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Qué quiere decir esto? Que uno emerge con el ánimo y la fortaleza que como cristiano la lucha primordial es con la palabra de Dios. ¿Lo están viendo, hermanos? Si primero nos volvemos hacedor de la palabra de Dios, Santiago dice, en lo que hagas, tú vas a ser bienaventurado. Entonces, ¿de qué está hablando? Primero necesitamos salir victoriosos con la palabra de Dios. Es lo que dice, primero si somos hacedores de la Biblia, pero ¿qué de mi tentación? Eso viene después. Entonces Dios te va a bendecir. Hermanos, la lucha primordial en las tentaciones. Ahora quiero que tomen un tiempo y reflejen, porque yo tuve mínimo 3 semanas reflejando, y esto es muy cierto. Cuando estoy en tentaciones, cuando algo sale mal, cuando recibimos una mala noticia, mi lucha no es a ver cómo me voy a deshacer de esa persona, a ver cómo le voy a hacer para yo hacer lo que yo quiero hacer. No. Santiago explicó de todo eso. Sino es, Señor, ¿qué es lo que tu palabra me quiere enseñar? Es mi lucha primordial es con esto. Señor, ¿qué es lo que... y pasar más tiempo meditando, pasar más tiempo en la palabra de Dios. Hermanos, la lucha primordial en la tentación es con la palabra de Dios. Y después con la tentación. ¿En qué estoy yo haciendo mal? ¿Qué me hace falta? ¿Cómo debo de cambiar? No sé si me van siguiendo, hermanos. Esto es clave. ¿Cómo obtener victoria? Por eso Santiago decía, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Y termina explicando una cosa más, porque podemos decir lo siguiente. Uno puede confundirse sobre cómo ser un hacedor de la palabra. Entonces pues yo voy a actuar, pues yo voy a participar en voluntarias, yo voy a cantar, yo voy a ser más fiel. Podemos hacer eso. Entonces Santiago sabe que podemos de alguna manera manipular o concluir erróneamente. Por eso toca este tema. Luego dice, pero si alguno se cree religioso, versículo 26. ¿Por qué? La clave es ser hacedor de la palabra. La clave es luchar con la palabra de Dios. Pero Santiago sabe que lo podemos hacer falsamente. Santiago sabe que podemos manipular y pretender que somos fieles al Señor. Pues yo voy a leer y yo voy a ser espiritual para que Dios me bendiga. Santiago lo sabe y por eso dice, aguántate,
si alguno se cree religioso, ¿ok? Falsamente confiar es que si yo soy hacedor, Dios me va a ayudar, ¿verdad? Podemos concluir así. Entonces Santiago sabe, si alguno se cree religioso, si alguno se cree religioso, en lugar de volvernos más bíblicos y sensibles al Espíritu, nos podemos volver religiosos. Pero la clave es ser más sensible al Espíritu, volvernos más bíblicos. Es una lucha, hermanos. La lucha primordial en las tentaciones. Es que mi esposo, quizás su esposo, pero primero es, Señor, ¿qué quieres tú enseñarme a mí? ¿Qué es lo que yo debo de aprender? Es mi lucha, si alguno no es hacedor de la palabra, ¿no? Entonces, si alguno se cree religioso, entonces, ¿qué pasa cuando nos sentimos religiosos? No eres humano. ¿Qué pasa? Cuando usted se cree alguien que es, empezamos a hablar. Hermano, no te preocupes. Mira, a mí me ha pasado. Tú confías en el Señor y nos volvemos ligeros en nuestras palabras. Y Santiago lo sabe y dice, y no refrena su lengua de jactarse. Esto Santiago lo vuelve a tocar en Santiago 3, acerca de la lengua, del peligro de la lengua. ¿Ok? Entonces Santiago sabe, ¿no? Y no refrena su lengua, corre su lengua. Santiago dice, espérate, no te creas. Espérate, tú no te creas. Porque si nos creemos ser alguien, aquí está, nos engañamos nosotros mismos. Se engaña su corazón. La clave está en ser hacedor, en luchar con la Biblia. Pero Santiago dice, pero asegúrate de que no te vuelvas religioso. Porque cuando nos volvemos, soltamos nuestra lengua, nos engañamos y termina con esto. La religión de tal es vana. Te estás engañando, estás jugando con Dios. Dios sabe que no estás luchando con la palabra de Dios. Dios sabe que no eres tan sincero. Y explica, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Ahora, da dos cosas, pero no son dos cosas. Y ahorita les explico. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Entonces, ¿no debe de haber iglesia? Debemos hacer estas cosas. Y también dice, y guardarse sin mancha del mundo. Ahora, todo esto debemos de hacerlo, pero él está presentando dos ejemplos. Dos ejemplos. Visitar a los huérfanos y a las viudas. Lo encontramos en Deuteronomio, lo encontramos en el libro de Hechos. Era lo que los verdaderos seguidores de Dios hacían. Pero también guardarse sin mancha del mundo. Esta es la esencia de la enseñanza de Jesús y de Pablo en todas sus epístolas. Ser puro. En pocas palabras, la palabra de Dios. Ser un hacedor de la palabra de Dios. No sé si estén viendo, el denominador común tiene que ver con la palabra de Dios. Decisiones en las tentaciones. Y con eso termino. Como les dije, la clave está en el versículo 21. Recibí con mansedumbre. Entonces, hermanos, ¿qué es recibir con mansedumbre la palabra implantada? ¿Cómo que recibir con mansedumbre? Porque dice la palabra implantada, ya está en nuestro corazón, ya lo conocemos, ya no sabemos los pasajes, ya sabemos los versículos. ¿Cómo que recibir? Bueno, para los amantes del griego, esta palabra recibir tiene varias ideas. Pero hay una idea en particular que no lo encontramos en el español tanto como lo encontramos en el idioma original. La misma palabra se usa en Lucas 16:4, donde dice, ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. La idea es la siguiente. La idea de recibir es dar la bienvenida. Una de las ideas es dar la bienvenida. Y con esto termino. ¿Qué es recibir con mansedumbre la palabra implantada? Recibir es decirle al Señor, Señor, te abro mi corazón, te doy la bienvenida para que la palabra de Dios tenga efecto en mi corazón.
Sencillamente eso es lo que quiere decir. Dar la bienvenida. No es aceptarlo, sí es aceptarlo, pero ya lo aceptamos. Pero una idea es darle la bienvenida, abrirle el corazón. Así como el mayordomo dice, me recibirán en sus casas. Que la palabra de Dios lo recibamos en nuestros corazones. Darle la bienvenida a nuestro corazón. Ese es el reto, hermanos. La decisión de recibir la palabra de Dios. Entonces, en esta tarde les dejo con ese reto. Primero, no airarnos. Segundo, el enfoque, el de recibir la palabra de Dios. ¿Cuál es la decisión que debo tomar, pastor? Es bien sencillo. Cuando usted lea la palabra de Dios, cuando escuchemos la palabra de Dios, tratar de ser hacedores, de ponerlo en práctica, de dar ese paso de fe. Suena sencillo, pero créame, es una lucha difícil. Y es una lucha que vale la pena, porque así es como podemos salir adelante en las tentaciones. Reitero, la lucha no es con mi tentación, primero es con la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, en esta tarde deseamos ser fieles. Señor, todos tenemos pruebas, tentaciones, cosas que no entendemos, cosas que nos abruman, cosas que nos estresan, situaciones de todo tipo. Pero Señor, ayúdanos sí, antes de atacar ese problema, tratar de entender, Señor, qué es lo que me estás tratando de enseñar. ¿Cómo debo de mejorar? ¿Cómo debo de cambiar? ¿De qué manera debo de ser hacedor de la palabra? Porque tú prometes, Señor, que entonces seremos bienaventurados en lo que hagamos. Señor, sabemos que no se trata de la lotería, sino de que trata de que nosotros seamos conformados más a la imagen de Cristo. Así que, Señor, le pido que usted nos ayude, y hermanos, así con los ojos cerrados, bien sencillo, quiero darles un tiempo para reflexionar en la palabra de Dios. ¿Quién de aquí dirá, yo quiero tomar esa decisión de ser un hacedor, de recibir la palabra de Dios? Hermanos, la decisión es de usted. ¿Seguiremos siendo oidores domingo tras domingo? ¿O seremos hacedores? Es una lucha, es un reto, pero hermanos, es un reto que vale la pena. ¿Por qué no lo toma delante del Señor? Voy a ser un hacedor de la palabra. Voy a recibir, darle la bienvenida. Quiero que la palabra de Dios empiece a tener efecto en mi vida. La lucha, hermanos, es nuestra perspectiva. La lucha, hermanos, es primero con el Señor y después con la tentación. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Señor, le damos gracias. Le pido que usted nos ayude. Le pido que usted nos ayude a ser fieles. Señor, a recibir su palabra, a ser un hacedor de su palabra. En el nombre de Jesús. Amén.